decía que dentro del mundo de los sistemas existen otro tipo de sistemas, los cuales contienen una parte que retroalimenta el propio sistema, y esos sistemas se llaman sistemas que tienen retroalimentación o memoria o almacenamiento de energía, como pueden ser cualquier sistema mecánico, cualquier sistema hidráulico o cualquier sistema eléctrico. Habíamos visto que existen sistemas que son los sistemas llamados de orden cero, donde la salida del sistema, esta que tengo acá, x de t, y de t, es una transformación de la propia entrada, pero sin hacerle ninguna modificación a la forma de la entrada. Es decir, la transformación podría ser tan sencilla como una multiplicación de k por la propia señal x de t, y en este caso, la señal de salida, si esto es el tiempo, la entrada va a tener una cierta forma, por ejemplo, algo así. La salida, si esto es x de t, la salida va a ser de la misma forma, pero con un cambio de escala, que va a estar ubicado acá así, dependiendo del valor de esa k que estamos contemplando acá. Esto sería kx de t. Estos sistemas son de orden cero y su análisis es muy sencillo, porque nada más es multiplicar la propia entrada por la entrada por un factor constante que actúa para todo el tiempo. En el caso de sistemas físicos, muchas veces los sistemas o la transformación que se hace del sistema está dado por ecuaciones diferenciales, por lo menos de una sola variable, que lo que hacen es almacenar energía de la propia variable. Pensando, por ejemplo, en el vaso de precipitados, donde tengo una cubeta por la cual estoy sacando un cierto volumen, esta parte de acá. Entonces, en el caso de la cubeta, acá tengo una cubeta. Esta cubeta tiene una cierta altura, tiene una cierta capacidad volumétrica, suponiendo que está toda constante, y por acá tiene una apertura o un grifo que permite sacar por aquí el valor de flujo de agua que tengo acá. Y adentro de la cubeta tengo un cierto nivel de altura, el propio volumen. Este volumen le voy a llamar B de T, diciendo que es el volumen que tiene la cubeta, y un flujo, el flujo es una medida de la diferencial respecto al tiempo del volumen. Es decir, el flujo me dice cuántos litros por segundo, por minuto o por hora estoy sacando de esta cubeta que está acá. Entonces, el flujo lo puedo ver como una derivada respecto al volumen que tengo en esta cubeta, que es decir, es la derivada respecto al tiempo del volumen que está acá. Y por este lado puedo ponerle a la cubeta una entrada de agua, que puede ser por medio de otra columna que está acá, y por acá está entrando otro valor de flujo, o simplemente digo que es un valor de volumen que está entrando de x de t. Déjenme ponerle aquí de x de t, bueno, le llamo mejor x de t, para no confundirlo. Entonces está entrando un cierto volumen a mi cubeta. Esta cubeta tiene un cierto volumen y tengo un valor de volumen que está saliendo en función del tiempo. Si la cubeta está, ahorita el valor de la x de t es 0, es decir, la cubeta le pongo una cierta altura de agua de un inicio, y de repente le quito el tapón al volumen del flujo, lo que debe suceder es que el volumen que está dentro de la cubeta más el volumen que está saliendo por el chorro deben sumar siempre lo mismo, y no debe haber una alteración de volumen, ¿no? Es decir, el volumen en la cubeta, el volumen instantáneo que está en la cubeta, debe ser igual a un cierto factor o una constante que le llamo A, que multiplica al flujo de volumen. Esta constante me permite comparar o eliminar el valor del tiempo, hablando de unidades. Esto es en litros. Este volumen tiene que estar en litros sobre tiempo, y por lo tanto esta constante A debe ser una constante que tiene dimensiones de tiempo, para decir que el volumen y tiene que ser igual, o el volumen que estoy sacando es igual al volumen, o la diferencia de volúmenes que está sacando a través del flujo de esta función. Entonces, al hacer esta ecuación, yo podría decir que el volumen del tiempo, el volumen en el tiempo menos el volumen que saco, debe ser igual a 0,
porque no debe alterar el volumen, no debe haber un cambio de volumen de lo que estoy sacando en función del tiempo. Y como podemos ver, esta ecuación que está acá está describiendo a una función en el tiempo con una parte de la propia variable de la que estoy hablando, pero multiplicada por una constante que está acá. Entonces puedo hacer con ello un diagrama de cómo está construida esta forma, tomando como consideración este factor de escalamiento que está acá. Entonces yo digo que el volumen del tiempo viaja por esta línea, y al volumen en el tiempo tengo que sacarle su derivada, operarlo con una función que calcule la derivada, multiplicarlo por una constante menos a, tengo una parte de sumatoria, y esta sumatoria debe ser el volumen en todo el tiempo. Entonces se llama retroalimentado este sistema, porque la propia salida del sistema, que es el volumen, reingresa hacia el sistema y suma para generar una nueva función. Entonces esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden que contempla tanto el volumen o la función tal cual estoy calculando con su primera derivada que está acá y suma 0. En caso de que la función sea 0 la entrada, esta sería la función que describe a cómo va a ir cambiando la altura o el volumen que está dentro de esta cubeta en función del tiempo. Y haciendo el experimento mental de lo que está sucediendo acá, lo que debe pasar con el tiempo y el volumen, si grafico en este eje gráfico tiempo contra volumen en función del tiempo, la cubeta tiene primero una cierta altura que está acá, que es el volumen inicial. En este momento del tiempo lo que hago es abrir la llave y la cubeta lentamente empezará a descender el volumen, pero no desciende de manera rápida, sino va descendiendo poco a poco, y va hasta llegar a ser casi 0 o 0 en el caso de cuando pasa demasiado tiempo. Esta gráfica que está acá la puedo describir como este momento es el momento en el que hago la apertura de la llave, o puedo llamarle a esto el tiempo T0 de mi experimento, y voy cronometrando cómo va bajando en función del tiempo ese volumen que tengo acá. El flujo, por el contrario, el flujo de hecho va a tener una forma similar a la que tengo acá. ¿Por qué? Porque el flujo depende mucho de la altura que tenga esta cubeta, y entre más altura tengo más volumen. Si la columna de agua es muy alta, entonces el flujo que va a salir de esta cubeta va a ser también muy rápido, pero en función de cómo va avanzando o cómo va descendiendo la propia altura de esta cubeta, entonces el flujo va haciendo lo mismo. Con lo que podría graficar también el valor del flujo en función del tiempo siguiendo esta misma línea. A un inicio el flujo es 0 porque no ha abierto la cubeta, no ha abierto la llave de esta cubeta. Entonces, en cuanto abro la llave, la cubeta o el flujo que sale de la llave empieza a incrementa muchísimo en función al momento en que abro la llave. Hago el experimento, tomo esta llave, la giro, el flujo sale disparado, y conforme va pasando el tiempo, el flujo también va haciendo una forma similar a lo que tengo acá, haciendo que conforme va pasando el tiempo, entonces el valor del flujo o la potencia del flujo va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Si lo veo desde este sentido, tengo entonces esta curva es B' de t, es el flujo del tiempo. Entonces, si lo veo desde esta perspectiva, físicamente no existe esta estructura que ocupamos nosotros para generar o para diagramar cómo son los sistemas. Los sistemas físicos tienen esta estructura. ¿Dónde es que se almacena la energía dentro de este mecanismo? Bueno, la energía que se almacena en esta parte corresponde a la energía potencial que va teniendo la altura o la columna de agua que tengo acá. Y este valor de la constante que está acá depende también de las condiciones del grosor de la tubería que tengo acá y de la razón de áreas entre la cubeta y la apertura que tengo de este lado. Entonces, los sistemas retroalimentados son sistemas que se ven como los que tengo acá. Si además de poner este flujo, yo hago o le pongo una llave que está aquí arriba y le voy incorporando
más volumen a la cubeta, entonces los niveles de flujo del volumen que tiene la cubeta menos el flujo tienen que ser igual a lo que está entrando para la cubeta, que sería x de t, dando ahora la forma final a toda la estructura de mi sistema. Si yo paso b de t, perdón, paso esta parte para la parte de la derecha, entonces aquí tendría que sumarle una x de t, y para que sea dimensionalmente correcto, esto tendría que tener una dimensión de litros. Entonces esa x de t entra acá como una nueva señal que suma justamente con el flujo que se va perdiendo, y este va así, y entonces voy teniendo este valor nuevo de flujo que está colocado, es decir, el volumen que voy metiendo a la cubeta más el volumen que voy sacando de la cubeta a través de esta parte de flujo tiene que ser igual al volumen que está dentro de la cubeta, como se ve acá. Esta ecuación diferencial, cuando es de este estilo, se llama una ecuación diferencial de primer orden porque solamente involucra a una derivada, que en este caso es la derivada de la señal de salida. Regresando a la perspectiva de sistemas, entonces déjenme borrar esta parte de acá. El sistema, como lo puedo contemplar ahorita, que es un sistema donde tiene una entrada, que es esa propia señal x de t, y tiene también una sola salida, que en este caso la salida que yo estoy contemplando es la señal b de t, que es el volumen que está en la cubeta. Y el sistema lo que va a hacer es decirme, si yo cambio el valor de la señal x de t, cómo va a cambiar el flujo que está pasando acá. Y por eso se llama un sistema retroalimentado, porque estoy tomando la propia salida del sistema, sacando su derivada y restándola a la propia entrada, o sumándola con la propia entrada que tengo acá, que va a depender justamente de este coeficiente que tengo acá, el comportamiento de este sistema. Existen en la vida cotidiana muchos ejemplos de cosas o de mecanismos que suceden de esta manera, contemplando también una plancha o un comal, una ecuación de calor de los sistemas. Entonces, para poner el ejemplo, tengo un comal y lo que yo mido acá es la temperatura, esto le llamo la temperatura en función del tiempo que registro en esta orilla del comal o en este punto del comal. Y de este lado voy a poner un poco de fuego que va a estar aquí aumentando la temperatura del comal, y lo que voy a registrar es justamente cómo se ve esta temperatura que está en función del tiempo. De manera natural, de manera intuitiva, si yo no he prendido la flama del comal o de la hornilla, entonces la temperatura que está acá en el comal va a ser una temperatura del medio ambiente, es decir, va a estar a la temperatura justamente a la que estoy ubicado yo, entonces, o la que está el cuarto, mejor dicho. Entonces la temperatura, esto es el tiempo, y en este lado voy a poner la temperatura en función del tiempo. Mientras yo no prenda la hornilla, mientras yo no prenda el fuego, que sucederá en este momento, que ya no tengo el acero, el comal va a estar a una temperatura que es la temperatura ambiente, que es este punto. En el momento en el cual yo prendo la hornilla, y dependiendo de la distancia que tenga de este punto al fuego y de la capacidad conductiva de calor del propio comal, es que el comal en este punto que está acá va a empezar a subir lentamente de temperatura hasta alcanzar la temperatura justamente de constante o de equilibrio para ese comal que está ahí, y formando esta forma que tengo acá. Esta forma de gráfica es una forma de gráfica intuitiva de qué es lo que le sucede a la temperatura en función del tiempo cuando realizo este experimento que tengo acá. ¿Qué podría darme esta gráfica, o cómo podría representar esta forma que está acá? ¿Qué es lo que está involucrado en esta representación que tengo acá? Bueno, esta o la flama sería mi entrada de energía,
es decir, esta x de t y esta parte que está acá, la temperatura o la salida de mi sistema es la temperatura en función del tiempo, donde el ingreso es la temperatura de la llama x de t. Entonces, la temperatura en función del tiempo tiene que ser igual a una constante que es la constante de cómo transmito la energía en función del tiempo, que es decir, es el flujo de calor que estoy colocando acá, que tiene que ver con la derivada de la temperatura en función del tiempo, más temperatura prima, más el valor propio de la entrada que está acá, donde el valor del coeficiente otra vez hace referencia a una dependencia que tengo en función de las condiciones propias del sistema y vuelve a ser un sistema que involucra una sola de las derivadas. Cuando yo apago el command, siguiendo con este ejemplo que tengo acá, voy a borrar esta parte de acá, aquí tengo el tiempo, entonces si yo apago el command, por ejemplo en esta posición, agarro la flama, la cierro, la apago, este valor de entrada de calor lo cambio a un valor de 0, entonces la temperatura del command otra vez va a estar acá y luego va a empezar a descender paulatinamente hasta llegar otra vez a la temperatura ambiente que tenía en el cuarto, haciendo una forma de subida y bajada, y esta parte se ve muy similar a lo que tenía con la cubeta. De hecho pasa lo mismo, imaginando que lo que yo estoy poniendo ahorita no sea esta parte, sino el volumen o el flujo el flujo de agua que sale. Si yo tengo una cubeta vacía que está a una temperatura sin flujo y de repente le pongo un chorro de agua de un sopetón, entonces el flujo va a empezar a subir lentamente y luego cuando se acabe va a empezar a bajar otra vez lentamente. Entonces esta descripción de funciones justamente son ocasionadas por una retroalimentación del sistema, donde la salida toma la salida para construir la salida, el sistema toma una parte de su propia salida y la reingresa para sumarla con la entrada. En el caso de las señales o de los sistemas discretos pasa algo similar, pero en el caso de sistemas discretos ya no tengo formas derivativas. ¿Por qué? Porque las señales en los sistemas discretos no son funciones continuas y por lo tanto no existen derivadas en los sistemas discretos. Entonces, déjenme representar una señal discreta. La señal discreta se ve como una sucesión de puntos, donde tengo aquí la muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, y lo que tengo acá son puntos que van describiendo a la evolución de una señal en función de las muestras. La derivada, como para hacer un símil a lo que estoy diciendo, la derivada sería la pendiente que hay entre los puntos que están acá o en la curva. De hecho es la pendiente instantánea de la curva. Sin embargo, como son puntos, la pendiente de los puntos, pues cualquier curva o cualquier recta tiene esa pendiente, porque son puntos que están diferenciados en el tiempo. Entonces, en el caso de sistemas discretos, lo que se observa o la forma de interactuar de las muestras no es con sus derivadas, sino con los valores de muestra anteriores que han sucedido en función del tiempo. Entonces, una señal que puede ser y de n, la salida de una señal, puede estar descrito por la propia entrada x de n menos a veces la salida y de n menos 1, donde lo que estoy haciendo es decir que la salida anterior de mi sistema sumará con la entrada, similar a lo que hago con esta parte, donde la entrada suma con la derivada de la propia salida. Entonces, en este esquema puedo ver a los sistemas de orden 1 como algo así, donde tengo ahora un operador, que ese operador para retrasar la señal le llamo z-1, y tengo un escalamiento que está acá, que es menos a, y sube para esta parte. Tengo x de n, y este sería, si este es y de n, este sería y de n menos 1, similar a lo que sucede con el caso continuo, donde tengo aquí la suma, tengo aquí el operador derivada respecto al tiempo, y si esta posición
le llamo y de t, esta posición será y' de t, que multiplica con un factor, que le llamo a, y suma otra vez a través de este nodo sumatorio que estoy observando de este lado. Como podemos ver, la estructura es muy similar, donde tengo la salida, la primera diferencia, esto se llama la primera diferencia de la salida, que reingresa y suma con la propia entrada para generar un sistema como estos, o un sistema como esto, que es un sistema retroalimentario. El caso de sistemas continuos es más claro verlos porque los vivimos todo el tiempo, pero en el caso de sistemas discretos es un poco más complicado entender cómo están funcionando esos sistemas. Pero en el caso de sistemas discretos, como pueden ser estos que están acá, también puedo hacer exactamente lo mismo que sucede con un sistema continuo. Puedo evaluar cómo va cambiando el sistema en función de la entrada que tengo acá. Entonces puedo poner aquí n, x de n y y de n. Y entonces decir que esto es n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Poner aquí un 1, 0, 0, 0, 0. Con este ejemplo de sistema de primer orden o de primera diferencia, que es este ejemplo que está acá, puedo calcular entonces la salida y decir que la salida y de n para muestras anteriores a 0 pues va a ser 0. Y lo que hago con esto es resolver el sistema y ver cómo está pasando por esta estructura que tengo acá. Entonces, si la entrada es 0, entonces esta parte no va a poder moverse porque esta señal sería 0 y una muestra anterior, todos los valores de las muestras anteriores valen 0, por lo tanto no tienen con qué restar y todo el sistema está en estado estable. Este sistema se altera en el momento en el cual un valor de entrada es distinto de 0, que sería el 1 que tengo acá. Entonces, este sistema lo puedo empezar a resolver y decir que si esta es la descripción o la ecuación de descripción del sistema que tengo acá, diría que para cuando la muestra xn es igual a 1, que es esta posición, la salida y de n va a ser igual a 1 también, porque la salida y0, que es el valor anterior, vale 0. Para la siguiente muestra, que es esta posición, este punto ya tuvo un valor que fue anteriormente distinto de 0, y al sumarlo o al retrasarlo, va a multiplicar a esta constante que está acá, multiplicándose y sumándose. Entonces, si bien ahora la entrada es 0 en esta parte, la salida anterior menos a, que multiplica al valor de y de n menos 1, entonces sería el valor de menos a. La siguiente muestra sería otra vez, este valor ya tuvo valores distintos de 0, entonces al multiplicar menos a por menos a otra vez, este valor sería a cuadrada, luego sería menos a al cubo, y luego sería a la cuarta. Lo que genera es que la gráfica que tengo acá, n, y la gráfica de x de n, lo que hice fue poner un único valor en 1 a la entrada, esto es x de n, todos los demás valores son 0, y la salida de mi sistema tuvo una forma como la siguiente: fue 1 en la muestra 1, fue menos a, luego fue a cuadrada, a menos 1, y se fue así consecutivamente, tal cual como le hubiera sucedido a un sistema de tipo continuo, donde lo que estoy viendo es cómo van alternando los valores de a en función del tiempo, siguiendo la ecuación que tengo acá. Esta forma hubiera cambiado si en lugar de tener este valor de menos a, tengo el valor de más a, y entonces para esta otra forma sería 1 a cuadrada, a cúbica, a la cuarta. ¿Qué es lo que está haciendo este valor de a? Bueno, está multiplicándose cada vez, y entonces yo ya puedo decir o intuir, decir que entonces y de n va a ser igual para esta entrada específica donde tengo un valor de un único 1, que sería delta de n, la salida sería a la n por u de n, haciendo referencia a valores que van cambiando conforme este tiempo o el espacio muestral va sucediendo en el tiempo. El análisis de estos sistemas es muy útil, de hecho son los sistemas que más hay para que sirven mucho para sistemas mecánicos, y sirven para poder limpiar o para poder controlar sistemas más grandes o sistemas que responden a este tipo de ecuaciones, tanto de diferencias cuando estoy en un sistema
de dominio discreto o ecuaciones diferenciales cuando estoy hablando del dominio continuo.